Listo. Bien, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia organizada por la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Universidad de Costa Rica. Esta cátedra desarrolla actividades relacionadas con temas del Medio Oriente, Norte de África, relacionados con el mundo islámico, el mundo árabe, y en este caso, debido a las circunstancias que ha tenido en los últimos años la región, hay actores que han entrado, digamos, a una etapa diferente de su historia más reciente. Y en este caso, Siria es uno de los que más podríamos enfatizar que ha tenido una transformación significativa, ya que el país estaba en una guerra civil desde el 2011. Y al caer la dictadura, en este caso de Bashar al-Assad, el año pasado, digamos a finales del año pasado e inicios de este año, entonces se reconfigura en este caso la dinámica del Medio Oriente en función de los países que todavía, digamos, existen bajo esta circunstancia. Por eso, la cátedra decidió para este año organizar varias conferencias relacionadas con el momento contemporáneo que tiene el Medio Oriente, y hoy lo que nos toca es discutir precisamente el caso de Siria. La conferencia la titulamos Siria en el reacomodo geopolítico de Medio Oriente tras la caída de Bashar al-Assad, y el conferencista es el doctor Antonio Barrios Oviedo, que es especialista en geopolítica, que trabaja en el ICAP, en la UNED, también ha trabajado en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, experto en estos temas, y a partir de ahora yo le cedo a él el espacio para que haga la explicación, y después de la conferencia se abre el espacio de preguntas para que ustedes puedan formularle, en este caso al doctor Antonio Barrios. Recordarles también a todos los que nos están viendo por la transmisión en Facebook Live, que cualquier pregunta que tengan sobre la conferencia la pueden escribir ahí y nosotros en este caso daríamos el espacio para poder responder. Así que muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Antonio Barrios. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Esteban, por la invitación a la cátedra y sobre todo para un tema tan complicado en realidad como es lo que está pasando en Siria en este momento, por cuanto hay una transformación de la geopolítica muy profunda. Toda la animadversión que se ha generado en torno a la guerra en Gaza trae como consecuencia también la caída de Assad, y muchas veces a nivel mundial de cómo se ha generado todo el rechazo hacia Israel, a veces uno tiene que ser muy sincero con estos temas. ¿Quién está dominando verdaderamente la geopolítica en este momento en Oriente Medio? Y el que la está dominando por mucho en realidad es Israel. No es Turquía, es decir, hay una competencia que ahora la voy a explicar con una serie de mapas, porque cuando uno habla de geopolítica hay que hablar de mapas también. Es decir, para uno poder entender cuál es la dinámica de lo que está ocurriendo hay que presentar siempre mapas, porque de lo contrario uno estaría dejando a la imaginación de las personas lo que está ocurriendo en alguna región, sobre todo en una región tan convulsa como es el Oriente Medio. Y en ese sentido hay varios actores que son muy importantes en la región: Arabia Saudita, Irán, Egipto, que está jugando un papel preponderante desde la caída de Hosni Mubarak, y en consecuencia pues Turquía, con Erdogan y toda la dinámica geopolítica que Turquía también está tratando de desarrollar en la región de Siria, sobre todo con el tema de los kurdos en el norte, que ese es un tema también del que voy a hablar. Entonces, uno de los grandes riesgos que corre Siria precisamente en este momento es precisamente quedar en una situación de fragmentación total a partir de algunos deseos de potencias regionales de no solamente fragmentar el país, sino de crear algún tipo de mini estados en los cuales algunas potencias regionales están tratando de buscar tener algún tipo de preeminencia en el país, que hasta el momento se mantiene unificado, pero con profundas grietas políticas, ideológicas, religiosas e incluso de carácter territorial. Todo lo que ha hecho Israel desde que cae Bashar al-Assad en Siria ha sido en virtud de buscar de alguna manera la creación de un corredor que se llama el Corredor David, del cual ahora también voy a explicar en qué consiste, para buscar también el control de Siria y tratar de unir a los kurdos del norte de Siria con los kurdos que viven ya y que tienen un régimen de autonomía política con el norte de Irak. Es decir, hay toda una dinámica que se estaría tejiendo entre Israel y Turquía. Entonces, voy a proceder a la explicación de cada mapa. Prefiero estar de pie porque no me gusta estar confinado en una mesa así.
Vamos a ver. Bueno, Siria en la geopolítica regional antes y después de Assad. Quiero empezar con esta frase porque esta frase la dijo un diplomático occidental y es muy importante. Siria se enfrenta a un derecho histórico extremadamente delicado. El futuro del país no solo está determinado por lo que quieran Damasco, la oposición o las fuerzas locales, sino también por lo que permitan los intereses de las potencias regionales e internacionales entrelazadas en suelo sirio que han demostrado una voracidad por el país. Un periódico español que se llama Vanguardia, en 2014, cuando la guerra ya tenía más o menos 2 años de haber empezado, recordemos que las revueltas árabes en el norte de África empezaron en el 2011, un año después Siria cae en una guerra muy profunda, la quisieron hacer parecer como parte de la dinámica que estaba ocurriendo en el norte de África, de votar a dictadores autócratas de mucho tiempo en el poder, etcétera, etcétera. Pero en realidad el fondo que lleva la guerra en Siria es completamente distinto. Es un tema que está relacionado con un tema de los oleoductos. Toda la dinámica de la geopolítica hoy que le llaman el fenómeno Ductistán se refiere a todo el tema de los oleoductos y la importancia que tiene geográfica un territorio para poder hacer pasar oleoductos que vienen de los países ricos del Golfo. Entonces, este periódico Vanguardia llamó en 2014 a la guerra en Siria el avispero en Siria. ¿Y por qué? Porque en poco tiempo de haber empezado la guerra en Siria, ya muchísimas potencias, tanto regionales como potencias fuera o extra regionales, ya tenían una presencia muy grande y tenían definitivamente planes militares muy bien consolidados que buscaron de alguna manera ser parte de la dinámica de guerra. Esto significa que tanto hay países ricos del Golfo como Turquía, también el mismo Irán y también países occidentales que ya habían tratado de alguna forma de organizar grupos armados para luchar contra Bashir al-Assad. ¿Por qué le llaman el avispero? Porque también hubo un problema muy serio que hizo que la guerra de alguna forma se prolongara mucho tiempo en Siria. Y fue precisamente de que incluso entre los distintos grupos armados no solamente estaban luchando entre sí, sino que también estaban luchando contra Bashir al-Assad. Es decir, no tenían el objetivo común de unirse en función de un enemigo único, que en ese momento era Bashir al-Assad, sino que también llevaron su guerra unos con otros dentro del territorio sirio. Y eso hizo que lamentablemente no solo la consecuencia de la guerra implicara cientos de miles de muertos, sino también toda una destrucción total. Se considera que hay un 70% del territorio sirio en destrucción total. Y tras de eso, con toda la situación de guerra que hay también para ese momento que estaba en lo peor, Irak, lamentablemente pues muchos grupos de ahí se pasaron al territorio sirio para igualmente luchar en esta guerra contra Bashir al-Assad. Entre ellos precisamente Al-Qaeda y lo que se va a constituir posteriormente como el Estado Islámico. El Estado Islámico luchó en buena parte del territorio iraquí, se pasó al territorio sirio y dominó muchas ciudades importantes al punto de dominar aquellas ciudades donde la economía se basaba propiamente en el petróleo. Así fue como el Estado Islámico financió buena parte de su guerra, operando en algunas ciudades importantes en el mismo territorio sirio, luchando contra los grupos armados financiados por potencias extrarregionales, igualmente luchando entre sí, y todos al final luchando también contra Bashir al-Assad. Este es el mismo avispero sirio, es decir, vemos cómo principalmente Rusia, con Vladimir Putin, empieza a intervenir en Siria, es decir, es la primera vez, por decirlo así, que Rusia lleva ejércitos completos a luchar en el territorio sirio para tratar de sostener a uno de sus aliados más importantes. Y bueno, recordemos que, y perdonen si digo mucho el estribillo del recordemos, porque me cuesta quitármelo, pero recordemos que uno de los intereses geopolíticos de Rusia era tratar de mantener bajo su control
sea con Bashar al-Assad en el poder o sin él, pero lo urgente era mantenerlo en el poder, era poder mantener también las bases militares que desde los años 70 Rusia tiene principalmente hacia la costa del Mediterráneo, que es la base militar de Tartus, que es una base naval, y también la base aérea militar que tiene que ver con, que se llama la base militar de Latakia. Es decir, toda la incertidumbre que hay ahora, por lo menos para Rusia en ese aspecto, es algo que tiene que medir muy bien ahora que está gobernando pues Ahmed al-Shara, que es el que pasó de ser el terrorista malo al terrorista bueno hoy en día, apoyado por Occidente, y es el que está rigiendo, por lo menos en este momento, los destinos de Siria. Entonces, ahí ustedes pueden ver un sinnúmero de actores que han sido claves, entre ellos Irán. Hubo un momento en que incluso Rusia había estado luchando contra Irán por petición de Bashar al-Assad, porque no le convenía precisamente que Siria cayera dentro del eje de influencia que Irán estaba queriendo, pero gradualmente pues a Siria no le quedó más que caer en esa situación y al final de cuentas Bashar al-Assad no pudo controlar finalmente el territorio. Al final de cuentas la guerra en Siria estuvo manejada por dos grandes, en el caso de Rusia como potencia extrarregional y Irán, que también estaba interesada en buscar por lo menos un corredor geográfico para poder conectar la influencia que Irán quería a través de Bashar al-Assad en el territorio sirio, llegar a Damasco, pasar al Monte Hermón y de ahí pegar el salto hacia Líbano y poder financiar precisamente al movimiento Hezbollah, que son parte de las guerras proxy que tenemos en cuenta que Irán, como parte de los tentáculos y de la influencia que necesitaba tener en Oriente Medio, pues Siria era vital en ese aspecto. Y ahí tenemos a otros actores como Turquía también, que también está jugando un papel relevante, sobre todo en la parte del norte de Siria, con todo el conflicto que tiene histórico con los kurdos, que por lo menos para Siria los kurdos son considerados terroristas, y por eso es que este juego de la doble moral de Turquía, cuando habla de la matanza de palestinos, pues Turquía tampoco puede decir mucho en ese aspecto, porque cada vez que puede bombardea a los kurdos del norte de Siria y denominándolos igualmente terroristas. Así que yo creo que no hay potencia en Oriente Medio que tenga la suficiente moralidad como para poder decir que la barbarie en Gaza se la atribuye solamente a Israel, por cuanto también el mundo árabe ha tenido lamentablemente un completo desapego a la causa palestina. ¿Qué entendemos por Oriente Próximo? Algo muy rápido para que ustedes se ubiquen geográficamente. Para los británicos, Oriente Medio era desde Libia hasta Irán. Para los Estados Unidos, desde el Sahara Occidental o desde Marruecos hasta Afganistán, incluyó a más países más allá de la visión que tenían los británicos por una cuestión de conveniencia y de geopolítica, de control de influencia militar. Y aquí tenemos este otro mapa de lo que realmente es Oriente Próximo o Oriente Medio, como también se le llama. Y toda la visión mesiánica que Israel está desarrollando a través del sionismo que está en este momento en el poder, toda la barbarie en Gaza, incluso están tratando de rescatar a través de la visión cajanista, que Meir Kahane, un rabino extremadamente radical que ahora está en el poder, algunos de sus miembros, para buscar lo que se denomina el Gran Israel. Esto en realidad no es en vano. Siempre se dijo que históricamente esto era un discurso del mundo árabe en función de deslegitimar la creación del Estado de Israel en 1948, pero definitivamente esta visión sionista que está gobernando en este momento en Israel, que hay, repito, no solamente el sionismo de Netanyahu, sino también el cajanismo de Smotrich, de Ben-Gvir y de otros que son parte de la coalición que gobierna en Israel, esta visión es algo que está jugando hoy en día un papel muy importante. Y todos los ataques y lo que pretende, por ejemplo, Israel en Siria es parte de ese juego de ir gradualmente conquistando algunos territorios en función del tipo de geopolítica que se está desarrollando, en donde hay un vacío de poder todavía, en la cual Ahmed al-Shara no está logrando dominar todos los territorios en Siria, y sobre todo también porque hay muchos otros grupos armados en Siria que aún están luchando también, buscando alguna cuota de poder o algún tipo de dominio territorial que le permitan a estos grupos buscar también algún equilibrio territorial en el territorio sirio. La situación de Siria es muy complicada
y esto lo ha sabido aprovechar muy bien Israel. Por eso lo dije al inicio, nos guste o no, quien está dominando en realidad el ritmo de la geopolítica en Oriente Medio ha sido Israel. Con ayuda de Estados Unidos, podemos decir lo que sea de Estados Unidos y los países occidentales, pero en realidad Israel es la que está dominando la geopolítica y está sabiendo aprovechar muy bien todas las opciones tal y como se le están presentando, sobre todo por los niveles de impunidad que estamos teniendo en este momento frente a la pasividad de Occidente respecto a lo que Israel está haciendo no solamente en Gaza, sino también en otros territorios, atacando y bombardeando a Qatar, y bombardeando constantemente en Siria, y atacando a Líbano, y atacando Yemen, etcétera, etcétera. Creo que el que está dominando la geopolítica muy bien en este aspecto es Israel. Que vaya a lograr este cometido mesiánico que están buscando el gran Israel, desde el río Éufrates, que es la antigua Mesopotamia, la confluencia de los dos ríos, de lo que hoy se llama Irak, y que desembocan en el Golfo Pérsico, hasta el río Nilo. Recordemos que el término hebreo en idioma antiguo significa Ivri, y la palabra Ivri significa los judíos de más allá, no del más allá, sino de más allá, y se refiere a la visión que tiene Israel, del gran Israel, y sobre todo de la época bíblica. Por eso puse esto aquí arriba que dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y esta frase inserta en el Génesis es la base de la que parten algunas de las corrientes más extremistas del sionismo para defender el derecho divino de Israel a controlar gran parte de Oriente Próximo. Que lo vaya a lograr, no lo sé. Yo quisiera ver si en realidad los países árabes, que han sido también cómplices silenciosos de la barbarie en Gaza, van a permitir que guerras futuras en este proceso expansionista de Israel en Oriente Próximo vayan a permitir que Arabia Saudita pierda buena parte del territorio y los demás países prácticamente pierdan sus territorios con tal de satisfacer los caprichos de Israel en función del gran Israel. Incluso en Israel hay un movimiento ya financiero, económicamente muy consolidado, que ya están viendo la posibilidad de lo que se conoce como la construcción del tercer templo. Y están hablando de eliminar el Domo de la Roca y la explanada de las mezquitas en función de que dicen que ahí es donde debe ir la construcción del tercer templo. Smotrich, Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, que son los cajanistas más extremistas que podamos imaginar, son los que en sus discursos constantemente están alentando precisamente ese cometido. Y quiero ver si el mundo árabe va a permitir precisamente que se llegue hasta ese estado de cosas, sea cuando esto vaya a ocurrir. Tal vez no va a ser pronto, tal vez no lo vamos a ver, pero de que Israel está en función de eso, habría que ver si eso va a ser posible o si finalmente alguien le va a poner un retén a Israel y le va a decir hasta aquí. Entonces, eso es algo que tenemos que también valorar como posible escenario geopolítico de lo que vaya a ocurrir más allá de Siria. Tiene que quedar muy claro que esto es algo que va más allá de Siria. El tema de los recursos, esto es importante, es decir, no es ningún secreto para ninguno de nosotros que el 25 o el 30% de los recursos energéticos que consume el mundo vienen de Oriente Medio. De Irán, la región del Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, que son cuellos de botellas muy complicados y también de muchísima tensión, como el estrecho de Bab el-Mandeb, etcétera. Pero también en el caso de Arabia Saudita, Kuwait, la misma Irak, que hasta ahora está logrando la reconstrucción de toda su infraestructura petrolera, que es lo que ha caracterizado históricamente su economía, muy recostados al petróleo, al igual que Arabia Saudita, que ha tenido incluso que diversificar su economía a sabiendas de las nuevas energías limpias que hay hoy a nivel mundial y que eventualmente el petróleo ya tal vez no va a ser tan relevante en algún momento. Todavía hay más años para petróleo, eso no va a ser tampoco tan sencillo eliminarlo, pero sí en algún momento eso va a ocurrir. Entonces, toda esta región acá es importantísima desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la situación tan conflictiva y de muchísima tensión constante que hay en la región, y también sobre la presencia militar que hay principalmente de Estados Unidos en bases militares permanentes en muchos de los países de Oriente Medio, o por lo menos en aquellos países donde
los gobiernos o sus gobiernos permiten presencia de bases militares permanentes o transitorias. Se estima que en Oriente Medio hay aproximadamente unas 15 bases militares de Estados Unidos en países de Oriente Medio permanentes y otras que son transitorias en función del tipo de tensión que se está dando en distintos lugares. Por ejemplo, en el caso de Siria, hay 2 bases militares, una permanente y una que es transitoria, en donde Estados Unidos está tratando de negociar que le permita poder mantener las bases militares en Siria, que es parte, digamos, del corredor geográfico que Israel pretende, que se llama el Corredor de David, para conectar con las bases militares de Estados Unidos en la frontera que tiene Siria con Irak y unificar los pueblos kurdos de Siria con la región autonómica de kurda en el norte de Irak. Estos son los actores más relevantes en Oriente Medio: Turquía y la visión panturquista y neotomana que Erdogan ha estado tratando de desarrollar en los últimos años. Hay un libro interesante de Ahmet Davutoglu. Ahmet Davutoglu fue primer ministro del primer gobierno de Erdogan. Lo que pasa es que Erdogan tiene más o menos como Erdogan va para casi 20 años en el gobierno, igual que Netanyahu. Y en los dos hay elecciones y en los dos hay todo un debate de quién es dictador y quién no es dictador. Pero bueno, el asunto está en que Ahmet Davutoglu escribió un libro muy bueno que se llama Profundidad Estratégica. Y en ese libro de Profundidad Estratégica está delineado completamente todas las bases por las cuales la política exterior de Turquía se tiene que regir. Es decir, es un relanzamiento de Turquía como potencia, es un relanzamiento de Turquía como parte de la visión panturquista y neotomana que Turquía debe de tener con sus antiguos territorios que fueron parte del Imperio Otomano, tratar de recrear la visión neotomana y panturquista desde el punto de vista simbólico de lo que fue el Imperio Otomano a través de acuerdos comerciales, a través de la organización panturquista de estados en Asia. Es decir, hay una visión bastante extensiva de la visión de Turquía a partir de esta política exterior llamada neotomana y panturquista. Tenemos a un Egipto que está queriendo insertarse en la dinámica del juego, como en su momento lo había sido en la época de Hosni Mubarak. Ahora Abdul Fattah al-Sisi, que es el actual primer ministro presidente de Egipto, está tratando de insertar a Egipto de nuevo en una dinámica en la que se había caracterizado en la época de Hosni Mubarak un papel fuerte, preponderante en los asuntos de Oriente Medio. Sobre todo hubo una época en que Egipto era muy identificado con la causa palestina, pero con la llegada, por ejemplo, de Mohamed Morsi, que después fue sacado del poder por la fuerza y llega Sisi al poder, pues ahora está buscando de nuevo Egipto ser parte de esta dinámica en Oriente Medio. Por eso es que aparece con estas rayas, porque apenas está reinsertándose con una política nueva, y el Egipto de hoy, paradójicamente, es más amistoso con Israel de lo que fue el Egipto previo a Abdul Fattah al-Sisi. Es decir, hubo una época en que Egipto era un enemigo declarado, por decirlo en estos términos, de Israel, y ahora más bien es un gran aliado en función de información de inteligencia, intercambio militar, vigilancia de la frontera con Gaza, la península del Sinaí, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos otros actores como Arabia Saudita, el papel de Mohammed bin Salman, que hasta el momento ha sido como más diplomático y un poco más alejado de los conflictos. No le quita que en el pasado reciente financiara de manera encubierta muchos grupos armados en Siria, de los cuales Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita ha sido parte también de eso, al igual que Turquía financió grupos armados dentro de toda esta guerra contra Bashir al-Assad en Siria. Es decir, todos estos países han sido claves en cuanto a la guerra en Siria, y ahora están buscando a ver cómo de alguna manera se reparten los restos de lo que algunos creen puede ser la fragmentación total de Siria. Aquí tenemos este mapa que es muy importante. Hubo una época en que cuando empieza la guerra, en 2011, se acrecienta 2012, 2013, la ciudad de Alepo fue una ciudad baluarte porque ahí empezó en realidad la revuelta contra Bashir al-Assad. Y empezó ahí precisamente, y de manera muy extraña, muy cerca de la frontera con Turquía, porque el que empieza en realidad de primero a financiar grupos armados va a ser Turquía. Ya después otros países, conforme pasa el tiempo, van insertándose en financiar grupos armados, cada quien
desde su visión religiosa, cada quien desde un interés geopolítico muy distinto. Cada grupo armado, recuerdan, cuando tiene un patrón que los financia, los organiza y los promueve militarmente, esos grupos armados tienen que responder a los intereses de la geopolítica que esa potencia les ayuda a financiar. Entonces, Alepo había sido una ciudad baluarte, ahí es donde empezó todo el proceso, pero con la caída de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, pues prácticamente la región de Idlib, me cuesta mucho esos nombres, Idlib se convirtió en la ciudad baluarte desde donde empezó ya la caída de Bashar al-Assad hasta la llegada de la capital en Damasco. Uno de los problemas que tiene Damasco, y eso le ha traído beneficio a Israel para los ataques, porque recuerden que en las capitales están los grandes centros de poder, poder militar, poder económico, etcétera, es que Damasco está muy cerca de la frontera con el Líbano, y es una distancia muy corta para Israel para haber bombardeado muchas de las bases militares que quedaron después de que Bashar al-Assad cayó. Una de las estrategias de avanzada que hizo Israel fue bombardear todo lo que quedaba del ejército sirio de Bashar al-Assad para que ese tipo de armamento no cayera en manos de las personas que en este momento están gobernando, y que incluso hoy con Ahmed al-Shara no se está sabiendo en realidad cuál es la línea religiosa o ideológica que se ha planteado como gobierno para entonces Israel o los países vecinos determinar qué tipo de relación deben de tener con Siria dependiendo del abordaje religioso o ideológico que ese gobierno pueda estar tomando. Sobre todo porque Ahmed al-Shara es un gobierno interino. En realidad el gobierno de Ahmed al-Shara es muy débil desde todo punto de vista, no tiene la capacidad de poder dar las órdenes que se requieren, ni tampoco tiene un ejército propio después de la destrucción que Israel hizo, y entonces no tiene condiciones de autodefensa como para poder determinar desde el punto de vista militar y de seguridad qué es lo que se debe hacer en Siria. Sobre todo porque también tiene que luchar contra otros grupos armados que están buscando, como lo dije antes, alguna cuota de poder en función de este gobierno interino que se encuentra en Siria. Así que la situación en Siria en realidad es muy incierta desde todo punto de vista. La diversidad siria, esto es muy importante tenerlo en cuenta: suníes, chiíes, alawíes, turcomanos, cristianos católicos, ortodoxos, asirios, armenios, es decir, la confluencia de muchísimos imperios en la antigüedad, desde Ciro el Grande o los asánidas con el caso de Siria, etcétera, etcétera, pues ha hecho que prácticamente a nivel étnico no existan fronteras definidas. Países con una multiplicidad étnica extraordinaria, con una gran riqueza cultural, más allá de que lamentablemente a lo largo de la historia se han matado unos a otros, pero la riqueza que tiene Siria en cuanto a su historia, su cultura, es algo que uno desearía que eso fuera uno de los pilares fundamentales que implicara para estos países una mejoría sustancial. Lamentablemente, pues el Estado Islámico, cuando operó en algunas ciudades muy importantes en Siria, destruyeron completamente la ciudad antigua de Palmira, protegida por Naciones Unidas y todo, pero nadie pudo al final de cuentas darle la protección a ese lugar. Entonces, ahí tenemos los desastres lamentables que este tipo de guerras dejan cada vez que nadie al final de cuentas controla. Siempre he dicho que lamentablemente la geopolítica riñe con todo lo que uno puede hablar sobre los derechos humanos. Es como el agua y el aceite. Y lamentablemente en este tipo de conflictos, más allá de la queja que pueda haber sobre las matanzas que hay, la geopolítica es la que se impone. Y cuando la geopolítica se impone, quien quiera protestar por todas las matanzas que hay, por todo el factor humanitario que debería estar presente en todas las guerras, eso es algo que pierde completamente toda validez. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado en Siria, con millones de desplazados hacia países vecinos y con cientos de miles de muertos en casi 15 años de guerra en Siria. La densidad poblacional, el resto del territorio acá es completamente desértico. Esta es la zona de los kurdos, que es una de las zonas más importantes, y la densidad poblacional está en esta zona, frontera con el Líbano, salida al Mediterráneo, Damasco, que es la capital. La densidad poblacional está en Alepo, Idlib, Hamá, Homs, todas estas ciudades.
toda esta es la zona donde está, por decirlo de esta forma, arrecostada la población en Siria. Es un poco similar cuando uno ve el mapa de Libia, y perdonen que pegue este salto, pero de todas maneras hay que hablar algo de Libia ahora también. Las ciudades de Libia más importantes, Mitrata, Trípoli, etcétera, todas dan hacia el Mediterráneo. El resto del territorio es desértico, con una que otra tribu lejana viviendo en esa zona, ¿no? Son nomádicas, etcétera, pero las grandes ciudades de Libia están prácticamente tiradas. De los 8 millones de personas que Libia tiene, 6 millones viven hacia la costa del Mediterráneo, el resto del territorio es completamente desértico. Y aquí, como repito, fue donde se desarrolló buena parte de los inicios de la guerra. Alepo y Idlib fue lo que ya le permitió el año pasado a Bashir al-Assad prácticamente caer del poder. La pregunta que hay que hacernos es, bueno, ¿qué fue lo que pasó en Siria? Que Bashir al-Assad cayó tan rápidamente cuando Bashir al-Assad todavía hace 2 años, en un discurso que dio, había levantado la mano a la victoria cuando dijo que había vencido a todos los grupos armados, a pesar de que era de un país destruido, pero dijo, vencimos a todos los grupos armados. Bueno, Rusia tuvo que ir dejando de lado a Siria, porque no podía seguir sosteniendo una defensa que le resultó extremadamente onerosa, y cuando viene la guerra en Ucrania, prácticamente una guerra que duró más tiempo del que Putin pudo haber imaginado, porque no pensó que los ucranianos fueran a tener un frente de lucha y de rechazo tan fuerte, porque Putin dijo, llegamos a Kiev en 2 semanas, y ahí tienen 3 años y no han llegado a Kiev. Entonces, prácticamente Putin tuvo que, al final, determinar, es una cuestión de factor geopolítico, una cuestión de lógica geopolítica, tuvo que determinar que es mejor Ucrania, que tiene frontera natural con Rusia, y no Siria, que está mucho más lejos. Al final de cuentas, es mejor para Rusia lograr mantener las 2 bases militares, porque lo que le importa a Rusia no es quién gobierne, sino que las bases militares se las dejen en ese lugar, que pretender dominar el territorio como lo había querido hacer en defensa de Bashir al-Assad. Y eso definitivamente es algo que, desde el punto de vista geopolítico, Rusia tuvo que haber valorado muy bien. Entonces, toda la habilidad y el retiro gradual de su presencia militar en Siria fue lo que conllevó precisamente el debilitamiento de Bashir al-Assad. De hecho, se habla en corrillos diplomáticos que, conforme pasa el tiempo, eso se va dilucidando con el tiempo, de que ya le había dicho Putin a Bashir al-Assad que debía ir colgando las tenis y que se fuera para Rusia, porque ahí lo iban a recibir. Por eso es que 2 días antes de la llegada de los milicianos a Damasco, ya Bashir al-Assad estaba volando hacia Moscú. Es decir, era inevitable la caída de Bashir al-Assad, y por tanto la caída del territorio sirio a manos de los grupos insurgentes. Este otro mapa acá, estos son distintas zonas, la presencia de Turquía en distintos lugares. Solamente esta región acá tiene 6.000 kilómetros cuadrados, para que ustedes tengan una idea del tamaño territorial que domina Turquía desde el punto de vista militar, en función de controlar a los kurdos, que, como les digo, los trata de terroristas, pero quienes derrotaron verdaderamente el Estado Islámico en la región kurda, si no fueron precisamente los kurdos, sobre todo en la región de Kobani, que inicialmente era considerada la capital del futuro Estado kurdo en Siria, porque los kurdos lucharon contra Bashir al-Assad para buscar su autonomía, no estaban luchando por nada más, que es lo mismo que hicieron los kurdos del norte de Siria, y lo mismo que hacen los kurdos de la parte más oriental de Turquía, ¿verdad? Entonces, cada grupo turco, cada uno de estos bastiones kurdos, tanto en Turquía como en Irak, como en Irán e incluso en Siria, tienen ya una capital creada. En aquel momento era Kobani para los kurdos de Siria. Para los kurdos de Irak es Erbil. Para los kurdos de Turquía es Diyarbakir. Y para los kurdos de Irán es Mahabad, que en los años 40 se habían levantado contra el poder del Shah de Irán. Entonces, este resquebrajamiento étnico del país
que dista de ser definido en cuanto a fronteras, sí tienen objetivos claros de cómo cada quien está luchando por lo que considera. Una cosa es la lucha de los grupos insurgentes que les asiste un valor religioso distinto, incluso hasta la visión más radical que podamos imaginar, y otra es precisamente el tipo de lucha que estos grupos étnicos hacen para buscar definir algún tipo de territorio que les dé alguna autonomía política con fronteras definidas. Y los kurdos han tenido muy claro eso durante muchísimo tiempo. Ahí tenemos el HTS, que es el grupo con el que Ahmed al-Shara luchó y que ahora pues pasó de ser el terrorista malo del que Estados Unidos daba $10 millones en la época en que dio sus primeros pasos luchando en la insurgencia producto de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003, a involucrarse con Al-Qaeda, después con el Estado Islámico, crea el Frente al-Nusra, después Jabhat al-Nusra, y luego Jabhat al-Nusra se separa de Al-Qaeda, deja el Estado Islámico y luego pasa a ser un grupo autónomo luchando al amparo de Turquía. Entonces, muchos de estos grupos andan bailando por todo lado, andan buscando algún tipo de identidad propia religiosa con objetivos de lucha mejor definidos, y es por eso que, como lo dije al inicio de esta presentación, pues el periódico Vanguardia le llamó el avispero sirio, porque todo el mundo ha andado por Al-Qaeda, todos han andado por el Estado Islámico, unos han sido independientes, otros es una cosa espantosa la forma en cómo en estos países se lucha con esta raigambre de grupos tan distintos unos de otros, y que en algún momento de la guerra habían perdido buena parte del objetivo de lucha que era precisamente Bashir al-Assad. Ahí tenemos la presencia de las potencias en Siria, tanto directa como indirectamente, para que ustedes tengan una idea de la intromisión de potencias foráneas de la región y potencias propias de la región, sobre todo Turquía e Irán, que son propias de la región de Oriente Medio, más otras naciones de fuera como es Rusia y Estados Unidos, tanto de manera indirecta o directa, siendo parte de esto. El grupo Wagner, que es el ejército paralelo que tiene Rusia, operó durante un buen tiempo con Yevgeny Prigozhin, que extrañamente el avión se le cayó, se estrelló, muy extraño, esas cosas que a veces le ocurren a los opositores de Putin, pero algunos se caen incluso hasta de los balcones de los hoteles. Es muy extraño todo eso que ocurre con Putin. Pero esto les da una idea de cómo incluso el grupo Wagner, que es un ejército paralelo al ejército oficial de Rusia, operó durante un buen tiempo tratando de sostener a Bashir al-Assad. De hecho, hay algo muy interesante que ocurre desde el punto de vista militar, en donde se descubrió que y esa noticia la sacó Euronews, que es un medio bastante, por lo menos para mi gusto, bastante equilibrado en un análisis que hizo. Se descubrió que habían asesores ucranianos tratando de generar o tratando de debilitar a Rusia en ciertos lugares donde Rusia tiene una gran presencia, sobre todo en África. En Mali, en algunos países de la zona del Sahel, en la parte septentrional de África, hay asesores ucranianos asesorando a gobiernos para tratar de desestabilizar la influencia que Rusia está teniendo en África. Y en el caso de HTS, que es el movimiento de Ahmed al-Shara, habían asesores ucranianos ayudando a estos milicianos a utilizar drones en caso de que se requirieran drones para poder llevar a cabo la insurrección final contra Bashir al-Assad. Entonces, yo creo que la Ucrania, en la que Putin creyó dominar rápidamente, le ha salido un hueso duro de roer, porque Ucrania está ya operando en otras partes, tratando de debilitar las influencias que Rusia tiene en otras partes. Hay que detener al terrorista Golani, que ese era el nombre de guerra, o Yulani, porque también eso, el tema de la lengua árabe es complicada porque cuando la pasan al idioma castizo la traducen de muchas formas, pero bueno, daban $10 millones, como ya le había explicado, anduvo por muchos grupos desde Al-Qaeda, Estado Islámico, estuvo preso en la cárcel de
Abu Ghraib, que fue de las cárceles más ingratas que tuvo Irak y fue una cárcel creada por Estados Unidos en aquel entonces de la invasión a Irak. Anduvo por todo lado, hasta que ya se quedó finalmente pues, con el HTS, que fue ya la conjunción de algunos grupos que estaban más identificados con la tesis de Turquía, que Turquía fue la que en realidad ganó con la caída de Bashir al-Assad, a pesar de que 2 años antes de la caída de Bashir al-Assad había intenciones de Turquía de restablecer las relaciones diplomáticas con Siria. Todo cambió radicalmente de 2 años para acá, y ni se diga de 6 meses para acá, el año pasado, cuando finalmente en diciembre cae Bashir al-Assad. Hayat Tahrir al-Sham, Organización para la Liberación del Levante, en árabe OHTS, es una organización islamista que combate al gobierno de Bashir al-Assad. El grupo original fue creado al comienzo, en 2011, como una filial del grupo terrorista Al-Qaeda llamada Jabhat al-Nusra, para la conquista del Levante. Y en 2016, Abu Mohammed al-Golani decidió romper las relaciones y reformar la organización. 1 año después, y tras fusionarse con otros grupos, se erigió la organización actual. HTS cuenta con unos 10.000 combatientes y controlaba parte de la provincia de Idlib, que es donde, repito, de Alepo al inicio, al final, con la caída de Assad, Idlib se había convertido ya en la ciudad baluarte que dio fin a la caída de Bashir al-Assad. El viaje de Golani como yihadista comenzó en Irak, Al-Qaeda, etc. En Irak, después el Estado Islámico, como ya lo había dicho anteriormente, y Abu Bakr al-Baghdadi, que fue el líder que creó el Estado Islámico, pues ahí tuvo algunos pasos también. Se separa precisamente Ahmed al-Shara por la visión tan extremadamente radical. Vean, un paréntesis, perdón. Yo siempre he dicho de que al final de cuentas muchos grupos armados acá, en este tipo de guerras en Oriente Medio, todos han cometido barbaridades. Alguno que diga que yo soy menos radical, jamás hubiera hecho eso. No, yo creo que en Oriente Medio no hay con quién persignarse, porque todos han cometido barbaridades en Oriente Medio. Todos. No ha habido ninguno. Y la barbaridad empieza desde el silencio cómplice, hasta de quienes abiertamente organizan grupos armados. Así que Golani me diga, no, yo fui menos radical y por eso me salí del ISIS, es una barbaridad lo que hacían, no creo, sinceramente. Pero bueno, cada quien busca cómo limpiar su nombre, y ahora pues en esa limpieza del nombre, el terrorista malo pues ahora es el que está gobernando en Siria. Es un poco, y permítame hacer la analogía, es un poco lo que pasó en el genocidio en Ruanda, porque el que actualmente es presidente de Ruanda y que tiene 25 años de ser presidente en Ruanda, que se llama Paul Kagame, fue el que cometió las peores atrocidades, siendo de origen tutsi contra los hutus, y es apreciado en Ruanda y tiene 25 años de ser presidente en ese país, y cometió las peores atrocidades durante el genocidio en 1994. ¿Cómo entendemos eso? No lo sé, pero ahí están. Ahí está Ahmed al-Shara debutando ya como estadista en Naciones Unidas. Siento que creo que tuvo que haber sentido, bueno, pero henchido de... Pero bueno, vamos a ver, yo espero que él, sinceramente, no le quito mérito en lo más mínimo, yo espero que él realmente logre estabilizar a un país y ordenarlo de alguna forma, o por lo menos evitar la fragmentación, porque él es de la política de evitar la fragmentación del país. Hostilidad hacia el régimen de al-Assad, el Estado Islámico y las fuerzas democráticas sirias kurdas, y en el caso de Turquía, hostilidad hacia el régimen de al-Assad, el Estado Islámico y las fuerzas democráticas, es decir, el HTS es Turquía, eso es el HTS, es Turquía. El brazo armado de Turquía durante muchos años, hoy en el poder, si es que el HTS va a poder seguir sobreviviendo como tal, aunque Ahmed al-Shara siga siendo el presidente interino de Siria. Fuerzas democráticas, este mapa les da una idea de cómo está: zona de influencia del Ejército Nacional turco y zona de influencia de los drusos. El tema de los drusos es interesante porque hace 20 años
los drusos eran vistos en Israel como los gitanos, eran vistos como un problema. Ahora son aliados estratégicos de Israel. Y los bombardeos que recientemente hizo, hace pocas semanas, que hizo Israel en esta parte de Siria, porque se había dado una situación de escaramuza de distintos grupos armados en donde mataron como a 3.000 personas entre distintos grupos armados, ya estando Ahmed al-Shara como presidente interino. Israel bombardea esta zona para la defensa de la minoría drusa, que puede servir de bastión territorial o de buffer state, que se traduce como zona de amortiguación entre la frontera de Siria con Israel o entre la frontera de Siria con el Líbano. Entonces, tomar a los drusos como una zona de amortiguación le permite a Estados Unidos tener una presencia militar donde está la minoría drusa en función de poder justificar que ante la posible matanza de los drusos, yo como Estado de Israel me veo en la obligación de defenderlos y entonces justifico una presencia militar. Incluso puedo llegar a armar a los drusos para que así mismo se puedan defender. Repito, hay que reconocer que Israel ha sabido aprovechar cualquier espacio en función de sus intereses, incluso más allá de sus fronteras. Eso se llama, a eso se le denomina en la geopolítica o en la teoría de las distintas corrientes geopolíticas, a eso se le denomina como códigos geopolíticos. Eso significa básicamente tratar de descifrar o de entender cuáles son aquellos lugares o aquellas variables que me permiten a mí como Estado poder aprovecharme, aunque estén en conflicto, y entonces obtener algún tipo de presencia que resguarde mis intereses. Códigos geopolíticos, así es como se llama, es buscar cómo descifrar y cómo entender eso que está ocurriendo y cómo hago que eso termine sirviéndome a mí como Estado. Y todos los estados que tienen una influencia tan grande como Turquía, Siria, Arabia Saudita, todos los países manejan sus códigos geopolíticos, pero no pueden existir códigos geopolíticos si un país no tiene una política clara desde el punto de vista geopolítico de qué es lo que quiere como potencia o de qué es lo que busca como potencia. Una no existe sin la otra. Ahí tienen la presencia de Turquía, siempre muy al norte, bombardeando a los kurdos, haciendo de las suyas, todo en nombre de la salvaguarda de la frontera. Vean, algunas anécdotas muy personales. Yo estuve en la región, acá en la frontera de Siria con Turquía, en esta parte, que ya da hacia Irak, a la población autónoma de los kurdos en Irak, y hay un muro de contención que por aquí fue donde pasaron la mayoría de las migraciones que escaparon de la guerra en Siria. Hay un muro de 600 kilómetros de largo que Turquía construyó de concreto armado, de 8 metros de altura, con torres de vigilancia, similar al muro que construyó Israel para partir los territorios ocupados en Cisjordania, con detectores de movimiento para evitar el paso de la migración siria que escapaba de la guerra. Hoy hay montones de muros en todo lado para evitar la migración, en el caso de México y Estados Unidos. Entonces, Turquía en algún momento ya no pudo sostener a millones de sirios que escapaban de la guerra. Hay una autopista paralela al muro y ahí se ve todo el muro, 600 kilómetros de muro. Solamente tengamos en cuenta cuánto pudo haber costado eso. Y aquí tenemos las ciudades donde el HTS tuvo... hay algo interesante que ocurrió acá. Cuando el HTS ocupa Damasco y se va a Bashir al-Assad y se autodenominan como el gobierno interino, muchos de los 10.000 combatientes de HTS saquearon la embajada de Irán, desarticularon a muchos de los grupos, sobre todo había un grupo de las brigadas Hashd al-Shabi que operaban también, que eran parte del brazo armado de esos tentáculos que Irán tiene en Siria, que también operaron en Irak y también operaron en otros lugares de Siria.
muchas veces solamente tenemos en cuenta a Hamas, a Hezbollah, a la Yihad Islámica. No, había muchísimos otros grupos más pequeños, pero que tenían una funcionalidad militar muy importante dependiendo del lugar, y eran parte de ese brazo tan largo que Irán llegó a desarrollar, tanto en Siria como en el Líbano. Entonces, la orden que dio Ahmed al-Shara era precisamente la de no tocar las bases militares de Latakia, las bases militares rusias de Latakia y de Tartus. Es decir, hay un cierto respeto, al final de cuentas, de lo que pueda significar de mayor beneficio para los sirios por parte de Rusia, de lo que pueda significar para los sirios por parte de Irán. Y por todo lo que ha ocurrido con esta guerra y la influencia tan grande que ha perdido ya Irán en Siria, que es una influencia que definitivamente no va a recuperar, menos si Israel va a lograr la creación del corredor David, que va a conectar, repito, desde la frontera donde están los drusos hasta la base militar de Estados Unidos en esta región, que es frontera con Irak. Ahí tenemos este otro mapa con los grupos más importantes, el ejército sirio libre, tenemos al HTS, tenemos en este caso acá a los drusos y lo que es el ejército de salvación de Siria, tenemos lo que es la base militar de Estados Unidos, que es parte del corredor, es venir desde la frontera, acá el corredor David que llaman, conecta acá y son pocos kilómetros los que quedan para conectar con la población kurda en el norte de Irak. Estos son los kurdos acá, esta zona es kurda ya aquí. Palmira. Las operaciones esto le llaman la sala de operaciones del ejército sur de Siria. Incluso el mismo ejército de Bashar al-Assad tuvo dos fragmentaciones, por eso uno se llamaba el ejército sirio de salvación, el otro se llamaba la sala de operaciones de la parte sur de Siria. Es decir, el mismo ejército de Siria en algún momento había tenido algunas salidas, algunas fragmentaciones formando esos grupos distintos, en los cuales no tenían que ver nada con la forma en cómo financiaba las potencias regionales y extrarregionales a otros grupos armados. Y una línea de tiempo breve de cómo se fue desarrollando todo desde Idlib. Recuerden que Alepo al inicio fue clave, ahí nació todo, ¿verdad? Esta línea que está acá, esta es la famosa ruta M5, es una autopista que conecta, precisamente por estar toda la población de Siria recostada hacia esta parte de la geografía. Esta es una autopista famosa, la M5 y la M4 operan en otras ciudades, siempre se dijo que en geopolítica se dice que algunas carreteras claves o algunas zonas montañosas claves o algunos territorios claves son tomados por la insurgencia, son destinados precisamente a caer. Y lo que hizo muy hábilmente pues la gente de HTS, al mando de Ahmed al-Shara, fue tomar la autopista M5, que las fuerzas rusas operaban muy fuertemente ahí, y bueno, prácticamente cayó esa carretera. Eso le permitió llegar rápidamente hasta la capital, que es Damasco, y eso dio como fin pues la dictadura de Bashar al-Assad. Y ahí ustedes tienen 4 de diciembre, tienen acá arriba la simbología. Esta presentación, si ustedes las quieren, yo se las puedo brindar, se las dejo al profesor Esteban con mucho gusto, la pueden utilizar en lo que ustedes quieran, para que la vean con más calma en su casa, etcétera, porque aquí uno tiene que andar corriendo ya para... Entonces, ahí tienen 7, 8 de diciembre. Ya para ese momento Bashar al-Assad no estaba. Y el desmoronamiento del régimen, 27 de noviembre, y posterior avance rebelde. Ahí lo tienen, gobierno, aliados, kurdos, rebeldes sirios. O sea, poner de acuerdo a esta gente para evitar la fragmentación del país, pues evidentemente eso va a ser muy complicado. Cada quien está buscando su independencia, su autonomía, su cuota territorial de poder, que le reconozcan como grupo étnico, y los kurdos, por lo menos hoy, que tienen siglos de luchar,
no creo que vayan a desaprovechar esta oportunidad que se les está presentando para ver qué pueden lograr. Sobre todo porque a pesar de que los turcos bombardean cada vez que pueden a los kurdos tienen apoyo militar de Estados Unidos. De hecho, en el primer gobierno de Donald Trump, cuando Donald Trump retiró la ayuda militar de los kurdos, porque Trump empezó con la idea de que Estados Unidos no tiene que meterse en conflictos eternos aquí que allá, eso lo aprovechó precisamente Erdogan para poder extender su dominio territorial, desplazando a la población kurda, desplazó casi aproximadamente 500.000 de kurdos para ocupar algunas zonas que las considera estratégicas para su dominio. Sobre todo porque en la visión panturquista y la visión otomana de Erdogan considera de que esos territorios habían sido provincias del antiguo Imperio Otomano. Y estas visiones de querer recrear antiguos imperios como lo hace Turquía y como lo hace Rusia y como lo hacen otros, pues son pensamientos mesiánicos muy, muy peligrosos porque precisamente llevan a justificar este tipo de guerras. Esta es la famosa carretera que atraviesa las ciudades más importantes. Y el tema del secularismo, que es también una cuestión muy complicada, la composición étnica, muy rápidamente para ir ya terminando. El secularismo se convirtió lamentablemente en tiranía con Bashar al-Assad. El alauismo es un poco parte de una de las tantas ramas que tiene el chiismo, al igual que el saidismo, que son los que operan con el gobierno hutí en Yemen, ¿no? Y varios escenarios geopolíticos se plantean. Hay una competencia ahora entre Turquía e Israel en Siria. Se presagia que la próxima guerra, que ya fue entre Israel e Irán, y que se plantea que puede haber otra muy pronto, se plantea que puede ser entre Turquía e Israel por el dominio de Siria. Creo que ustedes han dado cuenta que la posición de Turquía y de Erdogan en contra de Netanyahu ha sido muy, muy fuerte, y Netanyahu lo mismo sobre Erdogan, etcétera, etcétera. Entonces algunos presagian de que eventualmente la influencia que está queriendo tener Israel en Siria, que es muy importante, con tal de frenar la influencia de Irán, es tan fuerte como la que tiene Turquía en función de dominar lo que ellos creen que les corresponde y acercarse precisamente a Israel. Entonces, Turquía e Israel alcanzaron un acuerdo para la distensión y se dividieran informalmente las esferas de influencia en Siria. Una convergencia parcial de los intereses israelíes e iraníes, aunque no una coordinación formal, en particular en el apoyo a ciertas comunidades minoritarias como contrapeso a Turquía y Damasco. El tema de los drusos ya lo había comentado. El creciente papel regional de Ankara como una amenaza estratégica, así lo ve Israel. Sin embargo, esto no excluye la continuación de la hostilidad entre Israel e Irán, tanto en Siria, como en otros lugares. Se dice que la nueva alianza que puede surgir, a pesar de que Turquía tiene algunas enemistades históricas también por un tema de influencia en Siria con Irán, se dice que ahora que Irán perdió influencia, en caso de un enfrentamiento entre Turquía e Israel en suelo sirio, puede disparar la posibilidad de que Irán apoye a Turquía con tal de ganarse un espacio geográfico en Siria. O sea, no crean que los sirios, a pesar de que perdieron una gran influencia, ya por ende entonces se quedaron de brazos cruzados. No, no es así en realidad. Los iraníes en este momento están viendo y están corriendo para ver cómo replantean todo, porque ahorita están en una gran soledad estratégica y saben que nadie en Oriente Medio los está apoyando, mucho menos el mundo árabe, que en el fondo tuvieron que haber hecho fiesta con la caída de Assad y con la pérdida de influencia de Irán en la región. Eso estoy seguro. Tuvieron que haber hecho alguna fiesta ahí que no nos invitaron y aplaudieron por eso. Una alineación de intereses iraníes y turcos e incluso una posible cooperación ocasional, coyuntural, ¿verdad?,
para frenar la creciente influencia regional de Israel. Israel se propuso, por eso lo dije al inicio, Israel se ha propuesto geopolíticamente hablando a avanzar sobre Siria contra viento y marea y buena parte de la impunidad del mundo, sabiendo que tiene un gran apoyo de Estados Unidos, porque seamos sinceros, Israel sin Estados Unidos es nada. O sea, a Israel se le acaba el armamento en algún momento. Israel sin Estados Unidos es nada. Entonces, mientras que tenga apoyo de Estados Unidos, no pasa nada. Europa puede pegar brincos de esta altura. Y podemos nosotros aquí agarrarnos que Israel va a seguir su paso en el tanto en que Estados Unidos le apoye. Eso va a ser así. Y Estados Unidos se propuso, perdón, Israel se propuso realmente tener un papel geopolítico importante en Siria. No lo va a desdeñar, no lo va a desaprovechar. Y se va a consolidar como tal. Por eso es que Ahmed al-Shara no está logrando nada, porque no tiene capacidad de respuesta militar para disuadir a Israel. Por eso Israel destruyó todo antes y bombardeó. Hizo como 400 incursiones en todo el territorio, destruyendo todo lo que fue el ejército de Bashar al-Assad después de que él se fue, para que eso no fuera utilizado por quienes ahora están gobernando Entonces, eliminó completamente la posibilidad del nuevo gobierno de responder militarmente. Otro escenario, considera la posibilidad de que Irán intente provocar una confrontación entre Israel y Damasco, con el potencial de involucrar también a Turquía. Algunos dicen que en realidad va a haber un enfrentamiento entre Israel y Turquía. Otros dicen que no lo ven viable. Bueno, yo creo que si eso llegara a ocurrir va a ser un desastre, porque al final de cuentas Israel es muy poderoso y ya sabemos quién es el que apoya incondicionalmente a Israel, y sabemos que es Estados Unidos. El asunto es que aquí hay una paradoja muy complicada, porque si hay un enfrentamiento militar entre Israel y Turquía tiene el segundo ejército más grande después del de Estados Unidos a nivel de OTAN, porque Turquía es miembro de la OTAN, la paradoja es esta: van a apoyar los demás países de la OTAN a una Turquía que es miembro formal de la OTAN, apelando al artículo 4 y al artículo 5 de la Carta Fundacional de la OTAN, para apoyar a uno de sus miembros, siendo Israel no parte de la OTAN. ¿De qué lado se iba a inclinar la balanza de la OTAN si hay una guerra entre Turquía e Israel? Vean la paradoja en la que estaría el resto de países europeos, sin contar a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a apoyar a Israel. Así que aquí se está dando una situación que nunca antes había ocurrido, de cómo apoyar a un miembro de la OTAN que es agredido por otro que apoya incondicionalmente a Estados Unidos, Israel. Bueno, ahí se los dejo para que lo valoren, lo piensen, pero no les tiene que dar desvelo tampoco, ¿verdad? Ni preocuparse, ni que les dé ninguna situación de ansiedad. Pero sí, tómenlo como es parte de los escenarios, ¿verdad? Entonces, como alternativa, en caso de mayor inestabilidad en Siria, Israel podría intentar establecer un corredor de facto desde el sur hacia el noroeste de Siria. Escenario 1, es un escenario que ya comienza a perfilarse. Israel y Turquía podrían alcanzar un acuerdo, pensando de que se puede evitar un enfrentamiento, como parte de la distensión, y tratar de dividir algunas zonas de influencia y repartirse Siria, el pastel a repartir. Dada la importancia estratégica del sur de Siria para Israel, las zonas de mayoría drusa y las partes de Quneitra y Deraa, que son dos valles que conectan con el Monte Hermón, podrían quedar bajo influencia israelí de facto, con una posible retirada israelí a los altos del Golán si Damasco se abstiene a desplegar fuerzas militares o las limita a unidades de seguridad ligeramente armadas, como gesto de tranquilidad. Ahí están, por lo menos, lo que hasta el momento se mantienen como los 5, hoy, como parte de eso. Y la distribución del pueblo kurdo, que esto es importante, la parte más oriental de Turquía, norte con Rojava como capital, caso de Irán, y el gobierno regional. En esta parte fue donde pudo estar la frontera entre Turquía y el muro,
y acá en Erbil y en Mosul. Puede conocer una parte de Mosul que había sido destruida completamente por el Estado Islámico cuando había ocupado Mosul en 2017, 2018, 2019 más o menos, que fue la peor parte de la guerra en Irak y en Siria, cuando el Estado Islámico operaba arrasando con todo a su paso quien no se amoldara o no aceptara el canon extremadamente radical impuesto por Abu Bakr al-Baghdadi. Y escenario 2, apoyo israelí e iraní a grupos minoritarios y facciones armadas. Tanto Israel como Irán consideran la creciente influencia regional de Turquía como una amenaza estratégica. Dado que ninguno de los dos desea enfrentarse directamente a Turquía, su opción más viable es contrarrestar el papel de Ankara a través de terceros. Esto abre la puerta a una alineación parcial, aunque no coordinada, de los intereses israelíes e iraníes, en particular con el apoyo a grupos opuestos a la influencia turca, como los kurdos, los drusos y los alawitas, que aún están tremendamente estos últimos resentidos por la salida de su líder, Bashir al-Assad, y que en meses anteriores han tenido enfrentamientos tremendos con otros grupos con el saldo de cientos de muertos. Escenario 3, asistencia turco-iraní a grupos palestinos y a Hezbollah a través del Valle Hermón. Este Valle Hermón es de los más altos que conecta con el Líbano, porque por ahí lograba pasar sin que hubiera detección de radares toda la ayuda que Irán daba a Hezbollah. Cuando cae Bashir al-Assad y hay una penetración militar de Israel en el Valle de Hermón, más allá de los altos del Golán, ya dentro del territorio sirio, el Valle de Hermón está tomado militarmente en este momento por Israel, que era el conducto o el corredor que le permitía a Irán abastecer a Hezbollah dentro del territorio libanés. Ambos países están gobernados por grupos islamistas que defienden la causa palestina, aunque Irán ha desempeñado un papel mucho más importante con el apoyo a las facciones palestinas, en particular mediante asistencia militar. Va a pasar muchísimo tiempo. Yo creo que la debilidad en la que está Irán en este momento, tanto interna como externa, va a pasar muchos años para que Irán pueda recuperar nuevamente esa influencia, si es que esa es la idea, y no estar tal vez replanteando algo totalmente distinto. La probabilidad de que este escenario se desarrolle de forma agresiva es escasa, especialmente en este momento, pero se mantiene cierta relación de apoyo Hamas por parte de Teherán y Ankara, aunque de naturaleza muy distinta. Aquí está lo que es toda la zona del Valle de Hermón. Esta es la ocupación de años desde 1967, que es el Valle del Golán, o los Altos del Golán. Esta es la zona acá que fue tomada. Aquí tenemos este otro. Los rusos están negociando ahorita a ver cómo mantienen las dos bases militares. Creo que al nuevo gobierno le podría convenir tener un ejército formal como apoyo en caso de. Entonces, no ha habido respuesta, por lo menos formal, de que los rusos puedan seguir manteniendo, pero ahí sigue la base operando, pero operando con lo mínimo. Ahí tienen este otro mapa, distintas brigadas. Vean lo que les dije anteriormente, no solamente es lo que tradicionalmente se nos dice como grupos armados, sino hay un montón de facciones en la que muchos grupos armados grandes se subdividen. Es una cosa tremenda cómo operan este tipo de milicias, por lo menos en estos países. Y Hormuz, la distancia que más o menos hay para que vean este cuello acá, son de aproximadamente 70 kilómetros, son como 35 millas más o menos, en la cual solamente 10 millas de ancho sirven para poder pasar todo el comercio mundial del petróleo y cualquier cosa que pase por ahí en función de los mercados internacionales. Estos cuellos de botella, como el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Malaca, Bab el-Mandeb con los hutíes acá, el Cuerno de África, hay una base militar de China hoy en día en el país, un país que se llama Djibouti.
Y el escenario 4, Irán provoca a Israel para ampliar su participación en Siria. Otro posible escenario implica que Irán intenta arrastrar a Israel a una escalada de tensiones y posiblemente a un conflicto con el nuevo gobierno sirio y por extensión con Turquía y su principal apoyo externo. En la provincia de Derá, hacia los altos del Golán, controlados por Israel, opera Kataib al-Baz, brigada de los poseedores del poder. Un grupo que afirma estar afiliado al eje de la resistencia liderado por Irán podría indicar dicho enfoque. No crean que el hecho de que Israel bombardeó un montón de lugares es que se deshizo de muchos otros grupos que siguen operando de tendencia iraní. No es así. Lo que hizo Israel fue destruir toda la estructura militar que dejó Bashar al-Assad. No se dedicó a ver dónde estaba este y el otro y el fulano y el mengano, no. Eso no fue así. Y 5, un corredor protegido por Israel en Siria. Otro posible resultado podría ser un audaz intento israelí de crear un corredor territorial que se extendía desde Daraa en el sur a través de Siwaida y la región de Al-Tanf hasta las zonas controladas por las FDS, que es el grupo formal de las fuerzas de defensa de fuerzas defensoras de Siria. Si bien esto puede parecer improbable por el momento, la prolongada inestabilidad en Siria podría ser este escenario más plausible, ya que desafiaría al ejército turco y a sus aliados dentro de Siria y serviría como un baluarte contra las ambiciones iraníes en el Levante general. Recordemos geográficamente Levante, ¿verdad? Es Líbano, Siria, todo lo que es la costa sur de Turquía, esa cuenca del Mediterráneo y la zona de Levante. Siria en varios estados, en caso de que ocurriera, el estado alawita, el estado kurdo, el estado druso y bueno, está el otro estado con otras poblaciones, pero estos son los 3 o 4 grandes donde se estaría pensando una fragmentación del territorio. Y los 5 escenarios descritos, de ellos el acuerdo turco-israelí del escenario 1 sigue siendo el resultado más deseable y probable desde la perspectiva de los Estados Unidos, Turquía y probablemente Israel, con Netanyahu u otro en el poder. Bueno, todo presagia de que si Netanyahu ha estado en el poder casi 20 años, va a seguir un buen tiempo más, porque en el tanto en que la guerra prevalezca, eso le sirve. Netanyahu encontró que la guerra le ha servido para estar en el poder de forma ilimitada, que es lo que ha hecho también Volodymyr Zelensky en Ucrania, y por eso dijo no hay elecciones hasta que esto acabe. Pueden pasar 20 años y ahí seguirán el poder. Los escenarios 2, 3 y 5 podrían desarrollarse en paralelo, y el escenario 5, un corredor israelí en Siria. De concretarse plenamente, posiblemente reduciría la intensidad del escenario 2, la alineación de los intereses israelíes e iraníes, a la vez que amplificaría los efectos del escenario 3, una convergencia entre Irán y Turquía, con tal de frenar también a Irán, porque a Turquía no le hace mucha gracia que Irán se reacomode y entonces busque otra vez alguna influencia en Siria. Y el escenario 4, un intento iraní de enfrentar a Israel y a Siria, podría materializarse en cualquier momento y socavar la vialidad de los escenarios 1 y 3, en particular si el gobierno israelí duda de la capacidad de Damasco para controlar a los grupos rebeldes. La estrategia de los 5 mares, que es una visión geopolítica de los rusos, pero también está la estrategia de los 4 mares, que en algún momento algunos países ricos del Golfo pretendían, con la Siria, Bashar al-Assad, aún en el poder y sin haber empezado la guerra en 2011, de utilizar el territorio sirio como un paso de oleoductos. Uno venido desde Irán para gas natural y el otro venido desde Qatar, que Qatar es el segundo país más importante en producción o explotación de gas natural. Entonces, Bashar al-Assad dijo niet, dijo no, y ahí en buena parte el entramado geopolítico que se pretendía se vino abajo para dar preferencia precisamente después ya, una vez empezada la guerra, a Irán, que es algo que tampoco logró prosperar porque prácticamente el territorio sirio pues, se desangró en una guerra de casi 15 años. Siria, el último escollo de la gran autopista del gas Qatar-Europa. Este es el corredor David que pretende Israel.
dominar toda esta zona a partir de la defensa de los drusos, altos del Golán, todo lo que es el Valle de Hermón, crear este corredor David, llegar a la base militar de Estados Unidos y unir la población kurda con la que está en el norte de Irak. Y de ahí, yo estuve en el Kurdistán iraquí un buen tiempo, y la relación que tienen los kurdos de Irak, que es una provincia autónoma confederada del territorio de Irak, tiene una estrechísima relación con Israel. Es más, Israel le compra petróleo a los kurdos. Por eso es que los kurdos tienen una economía de autosuficiencia, porque la tienen, digamos, muy amparada a partir del petróleo. Entonces, la relación de Israel con los kurdos de Irak es muy estrecha. Y de ahí, Israel ha sido uno de los principales promotores de la unificación del pueblo kurdo, por lo menos entre Siria e Irak, porque eso le permitiría eventualmente a Israel una presencia militar muy importante. Aprovechando, por eso es que les repito, muchachos, nos guste o no, quien está manejando la geopolítica, por lo menos en esta zona, y la está manejando a una velocidad muy grande, es Israel. Hay que decirlo así, punto. No hay de otra, hay que decirlo. De eso se trata la geopolítica, del más sagaz, del que más puede y del que en ese momento sabe aprovechar las situaciones de conflicto. Mientras que los conflictos para algunos son una desgracia, los conflictos para otros son una bendición. Tengo que decirlo de esa manera. ¿Qué es el corredor David? Ahora sí, para terminar. Hace rato estoy diciendo que termino, pero no termino nunca, ¿verdad? Es como la guerra en Ucrania, nada que termina. El llamado corredor David permitiría a Israel aislar militarmente a Siria y Líbano de Irán, y el eje de la resistencia al cortar el acceso terrestre hacia el Mediterráneo, garantizar una zona de amortiguamiento en el sur de Siria y los altos del Golán, protegida por fuerzas israelíes, estadounidenses y aliadas kurdas. Ahí Israel podría armar a los kurdos del norte de Siria y crear un ejército mejor consolidado. Reforzar el ejército kurdo y las YPT, que es uno de los grupos que son considerados por Turquía como un grupo terrorista kurdo, al igual que el PKK, que hace poco se desmovilizó y cuyo líder histórico era Abdullah Öcalan. Casi 30 años en la cárcel, hace poco lo soltaron con la condición de que el PKK, que es el partido de los trabajadores del Kurdistán, se desmovilizara, y eso fue un logro de Turquía después de muchos años de lucha para lograr eso. Como contrapeso a las milicias pro-turcas y a los grupos yihadistas árabes en el norte de Siria. Conectar con los recursos petroleros del este de Siria y del Kurdistán iraquí y reducir su dependencia del crudo de Azerbaiyán a través de Turquía. Un comprador principal de petróleo es Israel a Azerbaiyán. Para llegar a Azerbaiyán hay que pasar por Turquía. ¿Qué es lo que quiere hacer Israel? Evitar ya ese paso, teniendo una relación más directa con los kurdos. La base aérea, son las bases aéreas de Rusia, ¿no? Y el futuro étnico, la nueva Siria, encabezada por el presidente interino, Ahmad al-Shara, se adhiera a la unidad del país y rechaza los pasos y llamamientos separatistas, o aquellos que muestren un deseo de ampliar el margen de poderes especiales para las regiones habitadas por mayorías étnicas o sectarias. La visión kurda de la futura relación con Damasco preocupó al nuevo gobierno, que rechazó un reciente documento que pedía que los kurdos gozaran de poderes especiales en las zonas que controlan. A pesar de la insistencia de Damasco en el primer escenario de que Erdogan ha descrito la idea del federalismo en Siria como solo un sueño, hay actores especialmente en el norte y el este de Siria que siguen presionando para que reconozca internacionalmente el hecho consumado impuesto por las fuerzas de autodefensa kurdas hace años mediante una autoadministración basada en el modelo federal. Y ahí sucesivamente otros escenarios buscando reducir la influencia de Turquía, la retirada, etcétera, etcétera. Ahí tienen esta otra partición sobre qué es lo que declara Israel que debería ser Siria. ¿Cómo cree Israel que debe ser Siria? Y en este otro, múltiples zonas de influencia, cada una administrada por fuerzas locales,
con distinto apoyo regional o internacional, es decir, presencia de potencias foráneas permanentemente en Siria. Nada que le permita ejercer al nuevo gobierno o el títere que vayan a poner la soberanía que debería tener Siria. Si fracasan todos los esfuerzos políticos, Siria puede deslizarse a una nueva fase de caos. Algo similar a Libia, donde en este momento, recién la caída de Muammar al-Gaddafi en 2011, se desató, más de 100 grupos étnicos estaban luchando entre sí. Ahora hay solamente 4, de los cuales 2, uno de ellos manejado por un tipo que se llama Jalife Haftar, apoyado por algunas potencias foráneas, se autoproclaman el gobierno legítimo de Libia. Es decir, la caída de Gaddafi fue un desastre para Libia. No hay quien gobierne verdaderamente todo el territorio y están todavía en pugna muchos grupos. Esto puede pasarle a Siria si verdaderamente no se hace, y Siria eventualmente podría convertirse en un nuevo semillero de radicalismo o de grupos radicales que podrían hacer de la región de Oriente Medio una situación inmanejable para quienes pretendían tener la varita mágica de cómo creían que debía ser Siria después de la caída de Assad. Ahí tienen este otro mapa, lo que les hablaba de Libia, para que vean que eso es lo que puede llegar a ocurrir, una fragmentación del país, donde nadie tiene el poder pleno. Vean quienes apoyan por ejemplo, acá, Jalife Haftar es apoyado por Rusia, Francia, Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, el Ejército Nacional Libio. Y lo que es el grupo, el grupo de avanzada nacional en Libia, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Hay fuerzas rusas operando a través del grupo Wagner en Libia, y está el ejército turco también operando abiertamente en Libia. Hay una permanencia de estas potencias foráneas diciendo cómo debe ser el país o cómo debe gobernarse. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al doctor Antonio Barrios por la extensa explicación, digamos, de esto tan complejo. Vean que en el caso del Medio Oriente, como pocas regiones en el mundo, esta atomización del poder provoca que tengamos prácticamente de un año para otro la presencia de, puede ser 5 o 10 grupos, y después aparecen 50, 100, 150, y entonces muy complicado que esto se pueda resolver en tanto el estímulo externo que sigue teniendo, digamos, estos conflictos, ¿verdad? Entonces de lo que podemos hablar hoy, les puedo asegurar que en una conferencia en un año, el escenario Z puede ser que es el que esté ocurriendo. Y por eso en el caso del Medio Oriente es tan complejo que estas cosas se puedan resolver, porque al mismo tiempo no hay pretensión de resolver, ¿verdad? Sino que la atomización de alguna forma favorece, en este caso, los intereses de todos los actores que están involucrados. En este caso, agradecerle al doctor por la conferencia y a todos aquellos que nos hayan visto por la presentación en vivo por medio del Facebook Live de Estudios Generales. Y en las próximas semanas pues organizaremos otro tipo de actividades en el marco de la cátedra Ibn Khaldun, que precisamente son el tipo de temáticas que pretende proponer. Así que buenos días a todas y todos, y espero que la conferencia les ayude a entender esta complejidad del Medio Oriente. Buenos días.